Cuando Ford compró el equipo Stuart Grand Prix en junio de 1999 para convertirlo en Jaguar en el año 2000, su ambición era crear el Ferrari británico. Pero por mucho bombo que se le diera y por mucha pintura verde British Racing que se usara, el ambicioso plan de Ford fracasó estrepitosamente. En sus 5 temporadas en la Fórmula 1, Jaguar nunca estuvo cerca de ganar una carrera. Solo subió 2 veces al podio y nunca pasó del 7º puesto en el campeonato de constructores. Ford se retiró a finales de 2004 y vendió el equipo a Red Bull, que, para colmo de males, no tardó en convertir a este equipo de bajo rendimiento en una potencia de la Fórmula 1. Ford volverá a la Fórmula 1 con Red Bull en 2026, así que qué mejor momento para explicar por qué la única incursión del óvalo azul en la propiedad de un equipo de Fórmula 1 fue un desastre. Cuéntanos tus recuerdos de la catástrofe de Ford en la Fórmula 1 en los comentarios y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte nada de lo que publicamos. Stuart Grand Prix se labró una reputación de equipo eficaz y eficiente en sus 3 temporadas en la Fórmula 1 de 1997 a 1999. Ganó el Gran Premio de Europa de 1999 con Johnny Herbert y terminó cuarto en el campeonato de constructores, solo por detrás de Ferrari, McLaren y Jordan. Cuando Ford anunció en junio de 1999 que compraba el equipo Stuart, al que ya suministraba motores de fábrica y financiaba en gran medida, parecía una gran noticia. En palabras de Jack Nasser, director ejecutivo de Ford, se trataba de llevar al equipo al siguiente nivel. El objetivo de Ford era, como mínimo, ascender al 3er puesto del campeonato por delante de Jordan en el primer año de Jaguar. Incluso se habló de luchar por el título y a la vista de lo que ocurrió después, es fácil olvidar que esos objetivos eran totalmente serios. Aunque el equipo siguió funcionando en la misma antigua fábrica de rodamientos de un polígono industrial de Milton Keynes, el mismo que Red Bull tiene ahora en su mayor parte, hubo una advertencia de lo que estaba por venir, ya que Ford Motor Company prometió una estrecha supervisión del equipo. Una queja común de los que intentaban dirigir el equipo era que Ford interfería con regularidad, pero rara vez con efectos positivos. El propio Gary Anderson era director técnico cuando Stuart se convirtió en Jaguar y lo dejó a finales del año 2000. Afirmó que Ford no tenía idea de lo que era la Fórmula 1 y recuerda que al principio le dijeron: ¿lo harás a la manera de Ford o buscaremos a otro que lo haga? Desgraciadamente, aunque el estilo de Ford estaba bien perfeccionado para ser el entonces segundo mayor fabricante de coches del mundo, no se adaptaba bien a la Fórmula 1. Gunther Steiner, actual director del equipo Haas, afirmó que era difícil conseguir algo porque Ford no entendía la Fórmula 1. Niki Lauda tuvo un problema similar con una empresa que, según él, estaba más interesada por cumplir internamente con su propia forma de hacer las cosas que en ganar de verdad. Bobby Rahal, jefe de equipo en 2001, habló de la lucha para convencer a Ford de la justificación del gasto, diciendo que cuando tratabas con Ford tenía que haber un libro de razones por las que invertirías en algo. Podríamos seguir porque una y otra vez surgen las mismas quejas de los que trabajaron para Jaguar, que Ford ni entendía la Fórmula 1 ni estaba dispuesta a dejar que el equipo hiciera lo necesario para tener éxito. Por ejemplo, Gary Anderson cuenta que Ford quería hacer la estructura antivuelco para el año 2000 y que fracasó repetidamente en las pruebas de choque. Anderson dio instrucciones a alguien para que hiciera un diseño de reserva que permitiera al equipo competir cuando inevitablemente fallara una prueba de choque de última hora y fue amonestado por no tener fe en la capacidad de Ford para fabricar una pieza que realmente no podía hacer. Ford se hizo cargo de un equipo de Fórmula 1 que ascendía rápidamente en la parrilla y, por falta de entendimiento y excesiva interferencia, lo convirtió en uno que retrocedió gravemente a pesar de que gastaba más dinero. El equipo Stuart estuvo dirigido durante toda su etapa en la Fórmula 1 por Jackie Stewart y su hijo Paul. Pero una vez que el equipo se convirtió en Jaguar, Jackie Stewart pasó a desempeñar un papel comercial y se tuvieron múltiples cambios en el liderazgo que nunca dieron al equipo la estabilidad que necesitaba. Wolfgang Reitzel, vicepresidente del Premier Automotive Group, propiedad de Ford, estaba a cargo inicialmente, aunque el director técnico de Ford, Neil Ressler, tenía supervisión directa. Ressler era muy respetado en la industria del automóvil, pero no tenía un buen tacto con la Fórmula 1. Entonces, contrató al tricampeón de IndyCar Bobby Rahal como director del equipo para 2001. Tras la retirada de Ressler de Jaguar por motivos personales, Reitzel se interesó más por la marca y contrató a Niki Lauda para dirigir el Premier Automotive Group, que incluía a Jaguar Racing y Cosworth. Esta incómoda alianza no duró mucho, ya que Rahal fue destituido en agosto tras no poder contratar a su viejo amigo y antiguo ingeniero de carreras Adrian Newey, del que hablaremos más adelante.
Durante este periodo, Gunther Steiner también ocupó un puesto directivo. En cuanto a Lauda, prescindió de los pilotos Eddie Irvine y Pedro de la Rosa y los sustituyó por Mark Webber y Antonio Pizzonia solo para que el mismo equipo prescindiera de él poco después. En total, se dice que Lauda ganó unos $23 millones por su etapa en Ford y Jaguar, a pesar de no llegar a completar su ciclo con el equipo. Hacia el final de su etapa en la Fórmula 1, Richard Parry Jones de Ford supervisaba a Jaguar como director técnico de Ford. David Pitchford, director general de Jaguar, y Tony Purnell, jefe de la división Premier Performance de Ford, unieron sus fuerzas para dirigir el equipo, luchando en medio de la disminución del presupuesto y la lucha por conseguir nuevos patrocinadores. En un principio se suponía que se quedarían cuando Red Bull se hiciera cargo del equipo, pero Christian Horner, jefe del equipo Arden de Fórmula 3000, fue nombrado director del equipo, cargo que ocupa hasta hoy. ¿Qué esperanza había de mantener una dirección coherente con tantos cambios en el liderazgo durante este periodo? La mayor estabilidad que consiguió Jaguar fue en sus 2 últimos años con Purnell y Pitchford, antes de que Ford los dejara fuera. Las interminables intrigas y la inestabilidad dificultaron la contratación del personal adecuado y la creación de la continuidad necesaria para alcanzar el éxito. En un movimiento que presagiaba el éxito de Red Bull en los últimos 15 años, Jaguar estuvo a punto de fichar a Adrian Newey de McLaren en 2001. Newey no estaba contento con la vida en McLaren por 2 razones. En primer lugar, el incierto calendario para cumplir con su ambición de dirigir McLaren y en segundo lugar, una posterior oferta de nuevo contrato que representaba un importante recorte salarial a pesar de su éxito. Rahal vio su oportunidad y le vendió a Newey la idea de unirse a Jaguar. Firmó una carta de intención en lugar de un contrato como Dios manda. El 1 de junio, Jaguar anunció la llegada de Newey. Newey fue citado diciendo que la oportunidad de trabajar con mi gran amigo Bobby, combinada con la perspectiva del emocionante reto que ofrece Jaguar Racing, resultó irresistible, pero al final se resistió. De hecho, el día anterior a la publicación del comunicado de prensa, ya había informado a Rahal que no se uniría a Jaguar. Esto fue gracias a que el jefe del equipo McLaren, Ron Dennis, igualó la oferta salarial de Jaguar, que era aproximadamente 2,5 veces lo que Newey cobraba antes. Le ofreció la posibilidad de trabajar en un proyecto de la Copa América y le convenció de que la vida a las órdenes de Ford en Jaguar no sería fácil. Se iniciaron procedimientos legales y finalmente se llegó a un acuerdo. Los conocimientos y la credibilidad que Newey habría aportado al equipo de Ford no tenían precio y podrían haber transformado su futuro, siempre que, por supuesto, se le diera libertad para hacer lo que fuera necesario. Algo que fue constante durante las 5 temporadas de Jaguar en la Fórmula 1 fueron los coches de bajo rendimiento. Hubo varias razones para ello, entre ellas el fracaso en la contratación de Newey y los constantes cambios en el personal técnico. En el año 2000, Jaguar empezó la temporada llena de optimismo, con la esperanza de ganar carreras y quizás incluso luchar por el campeonato. Pero todos los problemas de la caja de cambios a principios del año, el Jaguar R1 se vio afectado por un problema de bloqueo del difusor que hacía que el coche fuera inestable en las frenadas. Este no se diagnosticó hasta que Gary Anderson descubrió un problema fundamental en la forma en que se iniciaba el control de altura del túnel de viento mientras realizaba pruebas en el túnel de viento de Swift en California. Una vez solucionado, el coche mostró un ritmo genuino y Eddie Irvine terminó sexto en el Gran Premio de Malasia de final de temporada. Anderson dejó Jaguar al final del año como parte de una rotación casi constante del personal técnico. Para el Jaguar R2, Ford optó por volver a lo básico. Se dio prioridad a la fiabilidad, lo que significó la aprobación temprana de elementos estructurales clave como la caja de cambios y la suspensión trasera. El coche era más fiable, pero a costa del rendimiento, ya que carecía de carga aerodinámica. Al menos demostró que tenía una buena plataforma mecánica gracias al tercer puesto de Irvine en Mónaco. El coche de 2002, el Jaguar R3, era tan problemático que Jaguar se planteó seriamente volver al de 2001 a principios de la temporada. El director técnico Steve Nichols se marchó como consecuencia de los problemas, entre los que se incluían problemas de flexión de las piezas, especialmente en la suspensión. También tuvieron problemas con el monocasco, ya que no era lo suficientemente rígido alrededor de los soportes de la suspensión delantera, mientras que el aumento simulado de la carga aerodinámica del 8% en comparación con el año anterior dio como resultado un coche que en la realidad tenía un 2% menos de carga aerodinámica que su predecesor. Al menos el motor Cosworth era bastante bueno, como demostró el tercer puesto de Irvine en Monza, un circuito dependiente de la potencia y con poca carga aerodinámica, pero el coche en general era un desastre. En 2003, Jaguar produjo su mejor coche, el R4.
De media, fue el quinto más rápido de la temporada y su nuevo piloto Mark Webber realizó unas impresionantes clasificaciones, especialmente con terceros lugares en Interlagos y Hungaroring. Pero esto se debió en parte a lo rápido que calentaba los neumáticos Michelin en una sola vuelta, lo que provocó problemas de neumáticos en la carrera. Esto convirtió al coche prácticamente en uno especial para clasificación y aunque puntuó en 8 carreras, nunca consiguió pasar del sexto puesto. El coche también tuvo problemas de pesca de combustible en las primeras carreras y no era fiable, ya que no llegó a la bandera cuadros en 17 de 32 arrancadas, así que el quinto coche más rápido solo pudo ser séptimo en el campeonato. Para empeorar las cosas, el motor Ford Cosworth ganó un gran premio, pero fue en la parte trasera de un Jordan en Brasil, cortesía de Giancarlo Fisichella. Sin embargo, las esperanzas para 2004 eran altas y el Jaguar R5 resultó ser una decepción. El equipo adoptó un enfoque evolutivo, produciendo un coche suficientemente sólido, pero sin suficiente carga aerodinámica. Por lo tanto, Jaguar retrocedió y su déficit con la punta casi se duplicó respecto al año anterior. Con la caída de los presupuestos y los crecientes interrogantes sobre el futuro de Ford en la Fórmula 1, Jaguar volvió a terminar séptima en el campeonato, pero en una séptima posición mucho más débil. Los 5 coches de Jaguar fueron, en el peor de los casos, desastrosos y en el mejor de los casos, engañosos. Incluso la tendencia del coche de 2003 de devorar los neumáticos hizo que su ritmo a una sola vuelta fuera engañoso. Cuando Ford adquirió Jaguar, lo hizo con grandes ambiciones, pero las dificultades para hacer funcionar su equipo de Fórmula 1 hicieron que su interés disminuyera. Aunque la propiedad de Ford aumentó significativamente su presupuesto, el incremento del gasto no se tradujo realmente en una gran mejora del presupuesto de desarrollo. El gasto alcanzó su punto álgido en 2002, según las cifras del registro de sociedades, pero el número de empleados y el gasto descendieron en 2003 y 2004 a medida que se realizaban recortes. Purnell y Pitchford intentaron hacer de esta disminución de recursos una virtud, hablando de eficiencia, pero tampoco exageraban cuando decían que los niveles presupuestarios convertían a Jaguar más en un rival natural de Sauber o Jordan que de Ferrari o McLaren. Ford decidió retirarse de la Fórmula 1 a finales de 2004, lo que significaba que tanto Jaguar como Cosworth estaban a la venta. Mientras Cosworth se vendía a Audi, Red Bull compraba la escudería por un precio simbólico. Irónicamente, Red Bull ya había estado interesada en comprar el equipo en 2002 tras vender su participación mayoritaria en Sauber a finales del año anterior, pero los intentos de Lauda de facilitar una venta parcial fueron rechazados por Ford. Red Bull se puso manos a la obra, logrando algo que Jaguar nunca pudo conseguir, acabar en los puntos con los 2 coches en su debut en el Gran Premio de Australia de 2005. Y el resto, como suele decirse, es historia, ya que Red Bull pasó a convertirse en uno de los equipos más exitosos de la Fórmula 1 y en la fuerza dominante de la actualidad. Y aunque sobre el papel Ford tiene una formidable historia en la Fórmula 1, dadas las 176 victorias de los motores desarrollados por Cosworth, ni una sola de ellas fue lograda por su propio y desastroso equipo.